Hay un ejercicio que yo pongo en mis talleres que es el de crear a partir de una imagen, donde el objetivo es que el participante o el alumno describa la imagen que ve y para echar a andar la imaginación, suponga qué pasaría a continuación. Creo que esa es una pregunta clave en la creación literaria, ¿no? En la escritura. ¿Qué pasaría si cualquier variable del universo que pueda abrir posibilidades, ¿no? Y la sociedad de los vagos nació prácticamente así, gracias a una imagen. Yo había ya renunciado a escribir, ya no quería escribir por diversas situaciones que pasaron en su momento. Estuve, pues yo creo que un año, más de un año inactivo, cancelé presentaciones, me aislé, mis redes sociales, por muchas razones. Y de pronto me di cuenta que tenía la necesidad de volver a escribir, sin saber bien de qué y por qué, ¿no? Entonces comencé a escribir en un cuaderno eh, prácticamente notas autobiográficas, ¿no? Preguntas conmigo mismo que traté de responderme, recordando cómo había yo empezado a escribir y cómo había yo descubierto esas ganas de dedicarme a esto. Y conforme iba yo explorando, escribiendo y pues prácticamente trayendo recuerdos que ya se me habían casi olvidado. Comencé otra vez a sentir el entusiasmo inicial por el cual empecé todo esto a la edad de 15, 16 años. Y bueno, pues de pronto comencé a salir con la mamá de mi hija y ella es una excelente fotógrafa. No se dedica a eso, pero saca fotos muy bonitas. Y sacó una fotografía de la ciudad de Chicago, donde aparece en la noche, donde aparece el río y las luces ámbar de los edificios reflejándose y extendiéndose hacia el horizonte que sugería el, el agua, la vida temblorosa al otro lado del agua, ¿no? Y la verdad es que fue una imagen que me cautivó y tuve esta necesidad abrupta de describirla. Quienes no se dedican a la escritura van a decir, ¿y qué tienen una necesidad de escribir una imagen? Suéltala. No, a veces es de verdad una necesidad de retratarla porque si no sientes que te ahogas, o sea, te cautiva tanto una fotografía, un paisaje, un algo que se vuelve un antes y un después, trascienda o no, pero la, se vuelve tan obsesiva que la única necesidad que hay para explicarte la obsesión es escribiéndola o describiéndola. Y entonces me senté a describir esa fotografía con una necesidad, voy a decir con una ansiedad, no enfermiza, pero una ansiedad de estar ahí en la fotografía y de escribirla. Y de pronto comencé a ver una persona, un tipo, caminando en esa ciudad. Entonces me quise yo ir hacia atrás en esa imagen, vamos a decir, y ver por qué ese individuo había llegado ahí. Y fue así como comencé a explorar. La verdad es que el proceso creativo de la Sociedad de los Vagos fue más intuitivo, sin tener claro hacia dónde iba a ir. Con Guerreros Celestiales no, yo tenía, vaya, de pronto no sabía cómo resolver algunas situaciones, pero yo sabía que quería llegar a un rumbo, a una meta, sabía lo que iban a enfrentar los personajes. No sabía cómo iban a llegar, pero sabía el objetivo. Pero acá no, realmente fue intuitivo, pero fue una historia que me empezó a cautivar desde el principio. Y resultó ser la historia de Otto Cleveland, el protagonista de esta historia, que es un personaje que cuando está solo habla con los animales, habla con los objetos, ve a las personas de colores. Él puede ver gente de color verde, amarillo, naranja, rojo.
¿no? Y se siente cautivado y emocionado por toda esa gama de posibilidades y creación que hay a su alrededor. Se hace muchas preguntas al respecto y en esas preguntas juega poéticamente con sus entornos, en su imaginación. Y entonces le va dando vida a las cosas. Y por supuesto las cosas y los animales le responden también. Hasta que está rodeado de gente, cuando llega a su círculo de amigos, los objetos y los animales callan y retroceden. La gente deja de ser de colores, se vuelve gente normal, vamos a decir así, y entonces él interactúa con ese mundo, ¿no? Y resulta que sus amigos, que se hacen llamar la Sociedad de los Vagos, pues se reúnen todos los viernes en un bar a tomar un trago, a platicar, y pues hay diferentes personalidades. Em, Sinceramente no tenía yo una estructura, simplemente fue seguir explorando, como cuando tú le pones play a la serie, a la película, y dejas que la imagen te lleve sin saber bien a dónde va, pues algo así yo hacía en mi cabeza. De pronto veía a los personajes sentados en una fiesta, no sabía cómo iba a continuar, pero me ponía yo a describir esa primera imagen en mi cabeza para que se pusiera play la película y entonces ya comenzaba a seguir a Otto y a los demás hasta que me encontré con una historia que me atrapó. Muchas veces hay escritores muy audaces que tienen el tema, dicen voy a escribir sobre este tema y lo desarrollan. A veces no, los temas salen posteriormente. Con el paso de la creación de este libro, realmente no tardé mucho. Yo creo que empecé a escribirlo en septiembre, octubre de 2019 y la terminé en junio del 2020. Estábamos en pandemia. O sea, fue menos de un año el primer borrador. Eh, y, y estaba yo de verdad muy clavado escribiendo, explorando estas imágenes, estas cosas y descubrí, ¿no? Un grupo de amigos que sí se llevan bien, pero que pues todos ellos callan sus ausencias, sus dolores, sus desengaños, sus frustraciones. Y un hecho trágico alrededor de ellos los obliga pues no solamente a enfrentarse a eso, sino a enfrentarse a sus propios fantasmas. Y entonces es ahí donde vamos a descubrir por qué Otto habla con los objetos, con los animales, se evade, vamos a decirlo así, en un plan optimista y descubriremos qué es lo que pasa con él, con Isabel, con Saulo, con el señor Echegaray, con Loki, con Roxana, en fin, con todos los que conforman esta bonita sociedad de amigos. Esta es una novela publicada por Laberinto Ediciones en México y habla precisamente de eso, la importancia de la amistad. Es una oda al amor, a los amigos, a la lealtad, a la literatura como tal, a la poesía, a la narrativa, al ensayo, a la disertación, a todas esas cosas que nos hacen humanos, a las ausencias también, eh, al padre, en fin, son las temáticas principales que envuelven a esta sociedad de los vagos. Yo te invito a leerla, que te adentres y formes parte de ellos. Quizá puedas encontrar alguna huella, algo que digas, me identifico con tal o con cual, y de ahí pueda llevarte hacia el final del libro. A ver qué nos depara esta aventura tragicómica, vamos a decirlo así. Ojalá me acompañes a leerla. La Sociedad de los Vagos, publicada por Laberinto Ediciones.